Buenos días, los que no saludé, no sé quién entró último. Jorgelina, creo que fuiste. Vamos a trabajar con funciones logarítmicas. Para poder trabajar con funciones logarítmicas, recuerden hacer preguntas. Tanto ustedes que están acá en el aula, pregunten, me paran. Yo les transmito las preguntas a los chicos porque es importante, ese ida y vuelta es muy importante para poder entender los temas. Si bien esto es un tema nuevo, porque estamos hablando de funciones logarítmicas, ya sabemos la definición, sabemos cómo se resuelve un logaritmo, sabemos todo, pero ahora le agregamos algo que tiene que ver con algo que también ustedes ya saben que se llama funciones. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer a ustedes es, si nosotros estamos hablando de funciones, ¿de qué estamos hablando? A ver si se acuerdan algo del año pasado. ¿Qué era una función? Acá en el aula hay un silencio, está la luz apagada, yo no sé si están dormidos, despiertos, pero hay una paz. A ver, alguien que rompa el hielo. ¿Qué es una función matemática? Un gráfico. Bien, buena. ¿Ves? Ese hombre está despierto. Una función matemática habla de un gráfico. Perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más tiene aparte de un gráfico una función? A ver. ¡Apa! El año pasado vieron funciones valor absoluto, ¿se acuerdan o no? Función lineal, función cuadrática, función por partes. Ahí donde el aporte que hizo Lean de un gráfico sirve. Pero y además, ¿qué tenía cada una de esas funciones? ¿Cómo se daban cuenta ustedes que tenían que graficar? ¿Se acuerdan que había dos barritas que desarmaban en una B corta? Te da un resultado en X y en Y. Un resultado en X y en Y. Bien. Algo que tiene que ver, muy bien, con X, con Y. Entonces ahí estamos, fíjense que estamos trabajando con dos cosas que ya recordamos. Hacer un gráfico y ¿dónde? En los ejes X, Y. ¿Está bien? ¿Sí? Depende de la formulita, era el gráfico. Ustedes entre el tercero y cuarto vieron función lineal, que era una recta, y función cuadrática, que era una parábola. ¿Se acuerdan? Bueno, no digan nada. ¿Y qué más falta acá? Para que la función realmente nosotros podamos verla y decir, esto es una recta, esto es una parábola, esto es una hipérbola. Porque eso que falta tiene una formulita. Mientras yo lo voy copiando, empieza con for y termina con mula. ¿Sí? Todas las funciones en las cuales nosotros nos vamos a mover, siempre vamos a tener que identificar dos cosas fundamentales. Sí o sí las tenemos que encontrar, que son ¿qué? El gráfico, que ya sabemos que va a ir metido en un XY, y una fórmula que va a ser característica ¿para qué? Para que de acuerdo a lo que diga esa fórmula, nosotros vamos a poder hacer un gráfico específico. ¿Está bien? ¿Y qué es una función en matemática? Una función en matemática es, y esto a ver si se lo acuerda, una relación entre dos variables, una se llama X, otra se llama Y, en la cual para cada valor de esta X yo voy a encontrar un único valor en la Y. Vamos de vuelta. ¿Qué es una función matemática? Es una relación. Vamos a escribirlo casi total. Así les queda a ustedes después. Una función matemática es una relación entre dos variables que serían para nosotros, en este caso particular, x, y. Si lo llevamos a una aplicación, por ejemplo, en física, puede ser espacio y velocidad, espacio y tiempo. Si lo llevamos a algo más, puede ser consumo y costo, nafta y velocidad. O sea, todas esas son funciones. Nosotros en matemáticas las manejamos con dos parámetros fáciles, que son x e y. ¿Para qué? Para poder identificar que eso nosotros lo vamos a terminar haciendo en un gráfico. Entonces, es una relación entre dos variables donde para cada x tiene o le corresponde una y. Eso en matemáticas se dice, yo lo puse ahí en nuestro idioma, matemáticas se dice que es una relación entre dos variables donde para cada valor del dominio le corresponde un único valor de la imagen. Entonces acá hay dos palabras importantes también, dominio e imagen. ¿Dónde voy a ver esas dos palabras? Los voy a ver acá. Todo lo que tenga que ver con el eje X se va a llamar dominio y todo lo que tenga que ver con el eje Y se va a llamar imagen.
Entonces, acá voy a estar en presencia del dominio, ¿sí? Y en la I, que sería la imagen, que es lo que a mí me va a dar como resultado, voy a estar en presencia de la imagen. ¿Se acuerdan o no? Ustedes tienen que haber hecho esto en algún momento, que ahora lo vamos a ver, con una tablita de valores. Cuando empezaron a ver funciones, cuando ya eran más pequeños, hacían una tablita de valores y decían, para cada X, iban dándole numeritos a la X. ¿Se acuerdan de esto o no? Díganme que sí, aunque sea. Gracias. Y con eso obtenían un valor de Y, y con eso hacían un puntito, y con el puntito iban dibujando y trazaban una recta, por ejemplo. ¿Está? Muy bien. Ahora después vamos a recordar el año pasado. Entonces, ya estamos ubicados en lo que es una función, una relación entre dos variables, X e Y. ¿Qué significará que sea logarítmica la función? Una función es logarítmica cuando la variable X, igual que en una ecuación, está dentro de la fórmula de un logaritmo. O sea, vendría a ser ¿quién? Vendría a ser el argumento de la función. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de logaritmo hablamos de base, de argumento, de resultado? Bueno, la X nuestra ahora se metió adentro de un argumento. Y la forma que va a tener esa función logarítmica para que nosotros la podamos trabajar es, y ahora lo van a ver, algo parecido a lo que va a aparecer en pantalla cuando tenga ganas. Ahí está la definición de funciones, y estas son las dos notaciones con las cuales nosotros nos vamos a encontrar. ¿Ven? Acá ahí está un poquito más clara la relación, la explicación. Y acá si ustedes ven, dice f de x igual a y. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vamos a poder hacer es trabajar eligiendo los valores de x que nosotros queremos. Lo que no vamos a poder elegir es qué resultado nos va a dar. Entonces, vamos a elegir las x y vamos a encontrar las y. Esta es notación de funciones, y esta también es una notación de funciones que se la pueden encontrar en algún otro texto por ahí, donde se escribe que la función f verifica que va desde x hasta y. ¿Qué puedo destacar acá? Dos cosas importantes, otra vez. Siempre el elemento que aparezca en el primer lugar va a ser el dominio, y el elemento que aparezca en el segundo lugar va a ser la imagen. Para no escribir tanto, nosotros vamos a escribir una notación de dominio, lo vamos a escribir siempre tan creativo, ¿no? Si se llama dominio, le vamos a poner dominio de la función. Y si se llama imagen, le vamos a poner imagen de la función. ¿Ven? La creatividad matemática siempre sorprende. ¿Ah? Y ahí sabemos que hablamos de dominio, son los valores de x que yo elijo. Hablamos de imagen, son los valores que, una vez que elegí la x y los pasé por la función, eso indica esta flechita, me da como resultado un valor de imagen que lo voy a llamar y. Y con eso vamos a dibujar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué dicen los que están en Zoom o ya se me durmieron? No, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Bueno, cada vez se escucha más lejos, está más dormida. Seguimos. Sabemos entonces ya con lo que vamos a trabajar. Y esto es lo que ustedes sabían de antes, espero. ¿Ven? Tengo una X, tengo una función, le doy un valor. Siempre los que ustedes manejan son estos valores que están acá. El que ustedes no manejan y el que les devuelve la función son estos valores que están acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo voy a trabajar con X y voy a obtener una Y en forma, lo puedo encontrar en forma de tabla, lo puedo encontrar en forma de notación de conjunto, donde para cada valor de la X le toca una Y, siga la flecha, y en notación de función, que es lo que acabamos de hacer nosotros. Los primeros elementos se llaman dominio y los segundos se llaman codominio. Y dentro de cada uno de ellos están las preimágenes. ¿Por qué se llama preimagen? Porque es el que yo elijo antes de saber qué resultado me va a dar. Relaciónenlo con la previa. ¿Sí? No sé si ustedes hacen lo que es una previa. ¿Sí? Antes, en una época, los chicos de sexto año vivían de previas. ¿Sí? Ahora ya un poco está más complicado. Venía previa y después venía la fiesta. Ahora está, la previa creo que sigue estando, pero no se llama más fiesta, se llama clandestina ahora. Que es otro nombre así funcional que tiene por este momento. ¿O no, Franco? Muy bien. ¿Cómo? ¿Qué dijo? La previa es la que tiene que rendir el día. Bueno, pero no importa, Elian va a salir bien porque vamos a estar todos acompañándolo desde nuestras casas. Entonces, ven que dice x0, x1, x2, esos son los distintos valores que en matemáticas se escriben con un subíndice para indicar, por ejemplo, para no darle valores yo podría poner f de 1, f de 8, f de 20. El x0 y sub 0
y x1 y x2, que son los que están en el dominio, son los que elijo. Y esto parece tan tonto que lo que yo le estoy diciendo, pero después no saben cómo hago para hacer una gráfica. Entonces, por eso yo insisto tanto. Los valores del primer conjunto son los que yo elijo. ¿Vieron cuando ustedes tienen que jugar un partido contra alguien, los varones, por ejemplo, o las chicas, ahora juegan al fútbol también, y creo que lo hacen mejor que algunos varones, no vamos a decir nada. O acá tenemos una jugadora de vóley, ¿sí jugando al vóley, Juli? Bueno, cuando uno es, a ver, me invitan y yo soy el director técnico, ¿qué hago yo? Elijo con qué jugadores voy a jugar el partido. Ese sería el dominio con el cual yo voy a trabajar. Ahora, cuando esos jugadores fueron a la cancha, el resultado, y puede ser tristísimo. Capaz que yo pensé que jugaban un montón y son malísimos. Bueno, esto es lo que yo manejo, lo elijo yo. Estos resultados que están acá, no sé qué es lo que puede pasar. ¿De quién va a depender? Justamente de la función que nos dé. ¿Está? Ustedes manejan el dominio y en base a lo que ustedes manejen, les va a dar o no les va a dar imagen. Entonces, en la próxima diapositiva, parece que estamos dando clases aquí de un camión, pasó un camión de esos que vos decís, ¿para qué tanto ruido? En la próxima imagen tendríamos que ver lo que a nosotros nos va a empezar a preocupar, que se llaman funciones logarítmicas. La forma que tiene la función logarítmica, como para que yo la identifique, y es la que ustedes tienen que empezar a querer ahora, es algo así, miren, qué lindo. Esa función logarítmica que está ahí, a nosotros nos da mucha información. Recuerden los elementos que había adentro de una función. ¿Vieron que recién decía f de x igual y? Bueno, la y nuestra ahora es el logaritmo en base b de un argumento a. Tengo dos elementos, el argumento y la base, por el momento. Ese argumento que está ahí, ¿qué va a ser importante o qué lo tengo que tener en cuenta cuando empiece a graficar? En lo que se llama el dominio de la ecuación, de la función. O sea, si ustedes me preguntan qué es lo más importante en esta función, saber encontrar el dominio, porque es saber con qué jugadores voy a contar. La base me da información de lo que yo estoy viendo, pero esa información que a mí me da me dice si mi función cuando la grafique crece o decrece. O sea, si la función a medida que aumenta la x sube la y, o a medida que aumenta la x baja la y. ¿Quién me da esa info antes de graficar? La base que está ahí. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo para poder hacer la gráfica siempre tengo que determinar este primer conjunto, este valor de a, que ahora era acá en este caso es una A, pero va a ser una X, porque nosotros vamos a ver ahora, fíjense en la diapositiva próxima para que no nos perdamos, ya vamos a empezar a hacer un ejercicio. Y vamos a ver qué es lo que a nosotros nos toca por hacer. El argumento. Vamos a estudiar de a uno, vamos a estudiar qué hace el argumento y qué hace la base. ¿Qué hace el argumento en la función? Logarítmica. Hace que los valores que estén ahí adentro, ¿se acuerdan la definición que nosotros vimos en algún momento? Cuando vimos los elementos, dijimos que el argumento de un logaritmo tenía que ser sí o sí positivo. ¿Se acuerdan? Yo no podía poner acá dentro de esta función, en la x, ni un número negativo, ni siquiera cero. Sí o sí números positivos. Entonces, esta condición dice que nuestra función, logaritmo en base b de x, va a existir siempre y cuando la x sea mayor que 0. ¿Está? O sea, ustedes en sus palabras pueden decir que si yo quiero ver qué valores o con qué valores voy a trabajar, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser un número positivo. Eso es lo que aclara en esta diapositiva. Está fundamental, por eso está de otro color, y acá empezamos a trabajar. ¿Cómo hacemos los ejemplos? Miren lo anterior, vamos a volver un poquito, como cuando yo trabajo en matemáticas con palabras es una cosa y cuando trabajo con símbolos es otra. ¿Qué hace el argumento? El dominio de la función. Todos los valores de x que hacen positivo el argumento. Miren cuando yo trabajo con símbolos, cómo cambia la cuestión para decir lo mismo. ¿Qué es eso que está acá arriba? El dominio de la función es igual a todos los números reales tal que x sea mayor que 0. ¿Se entiende? Yo lo puedo escribir en símbolos, pero lo importante es que entienda estos símbolos, pero que vea la posibilidad de que pueda a veces desarrollarlo con mis palabras, cosa que es más común y es más entendible. Cuando hablamos de símbolos en matemática, es un lenguaje medio específico. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Si yo voy a tener una función, vamos a empezar con un ejercicio simple, como para que podamos de a poquito ir complicando la cuestión. ¿Está bien?
ese ejercicio simple que vamos a trabajar dice que me dan una función que dice 3 logaritmo en base 3 de x menos 4. Lo primero que nosotros vamos a trabajar es, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, sacar el dominio de la función. ¿Está bien? ¿Qué era el dominio? Son los valores de x que me sirven para encontrar la y. ¿Y qué dice la función logarítmica? Que el argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿cuál es mi argumento que está acá? El argumento es x menos 4. Entonces voy a cumplir, fíjense, esta condición siempre tiene que ser la misma cuando yo trabajo con funciones logarítmicas, ¿ven? Mayor que 0 si el argumento fuera x. Como nuestro argumento ahora es un poquito más complicado, dice x menos 4, a eso lo hago mayor que 0. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Los que están acá en el aula, ¿vamos bien? Paren, ¿eh? ¿Lo entendiste? Bien. ¿Distinguís la función logarítmica? ¿Por qué no pregunta? ¿Distinguiste cómo es la forma de una función logarítmica? ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? Ahora no te escucho. Bien. ¿Sabés lo que es el argumento de la función logarítmica? Sí. Bien. Cuando nosotros hablamos de argumento de la función logarítmica es lo que está dentro del logaritmo. En nuestro caso, en este ejercicio, es x menos 4. ¿Está bien? ¿Qué tiene que pasar para que encuentres el dominio de la función logarítmica? Que ese argumento sea positivo o que sea mayor que 0. Entonces, ¿vos qué haces? Lo sacás de adentro de la función y armás la condición. X menos 4 mayor que 0. No me importa la base, no me importa el 3 que está allá afuera, y me importa solamente el argumento. ¿Se entiende? Ese argumento que está ahí transforma al cálculo del dominio en nuestra ecuación en algo que se llama inecuación. ¿Qué era una inecuación? Una inecuación es una desigualdad en la cual nosotros tenemos que despejar esa x. ¿Sí? Haciendo un simple pasaje término. Este 4 que está restando lo paso sumando. Y esto que apareció acá es el dominio de la ecuación. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya a dibujar la función que a mí me piden, mi dominio, o sea, los valores de x van a ser los x mayores que 4. ¿Y desde dónde hasta dónde? Desde el 4 hasta el más infinito. Entonces, acá estaría el 4, los valores que yo puedo elegir son todos esos que están en esa semirrecta de color verde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo vaya a armar los valores para mi función, puedo darle valores mayores que 4. No puedo darle valores ni siquiera 4 y para atrás tampoco. ¿Por qué? Miren, si yo elijo el 1, por ejemplo, y lo pongo acá en la ecuación, ¿qué me queda? 1 menos 4 menos 3. El logaritmo de menos 3 no existe. Entonces, por eso de acá para allá no me sirve. En cambio, cualquier número que yo elija acá, ¿qué quiere decir eso? Que si yo armara una tabla de valores, los valores de la x, puedo empezar 4,1, 4,2, 4,3, 5, 80, 90, que siempre voy a tener una y. De acá para atrás no me vale. Es como cuando yo quiero de vuelta armar el equipo y quiero poner a alguien que no está en la lista. Juega bárbaro, me sirve un montón, pero no lo puse en la lista, entonces no puede. Esa sería la función del 1. Esto es fundamental que ustedes lo entiendan, y si no lo entienden, pregunten, porque ese que está ahí adentro del argumento, con esta condición de que sean mayores que 0, es lo que a mí me hace que la función exista. Si yo no sé encontrar esto, voy a darle valores a la función donde no existe. Entonces, ¿qué me aseguro acá? Que cualquier numerito que yo elija en este intervalo, siempre va a tener una i. Por ejemplo, miren, qué sé yo, ¿tienen calculadora a mano? Vamos a suponer, elijan un valor cualquiera ustedes de la tabla, de 4 para allá. Los que están en sus casas, si quieren tomar una calculadora, y vamos a hacer unas cuentitas, a ver. 9. Se eligió el 9. Entonces, vamos a ir a la calculadora acá y vamos a hacer esta cuenta. Yo pondría el 9 en el lugar de la x, o sea que me va a quedar 3, a ver si la podemos hacer toda de una, por el logaritmo. Cuando puse 9 ahí, ¿qué me va a quedar acá adentro? 9 menos 4, 5. ¿Está bien? Y a eso lo voy a tener que dividir, porque nosotros aprendimos a hacer un cambio de base, ¿se acuerdan? Por la base que es 3. Aprieto igual y ese va a ser el resultado de la i. 3 por logaritmo de 5. 3 por logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3. ¿Cuánto dio?
Nadie se anima a decir eso. 4,39. ¿Se entiende? ¿Y qué sería ese 4,39? Sería en el eje Y 4,39 y ahí estaría el puntito que acaban de decir recién, donde en ese lugar, para 9 de la X que elegimos, acá me dio 4,39. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo primero que yo tengo que hacer en una función logarítmica. Encontrar ¿quién? El dominio, para no dar valores y que me quede mal la gráfica. Fíjense qué pasa si elegimos 1. Vamos a suponer que ahora pongo 1 en la tabla. Vamos a borrarlo. Vamos a suponer que ahora no sé sacar el dominio. Entonces yo digo, voy a empezar con los números más fáciles. ¿Cuáles son los números más fáciles? El 1. Y lo pongo acá, en la X. Entonces a mí me va a quedar 3 por el logaritmo. Si yo pongo 1 ahí, esto me queda 1 menos 4, me queda menos 3. Dividido logaritmo de la base, esto se llamaba cambio de base, acá es donde sirve todo lo anterior que vamos dando, y díganme qué les dice la calculadora si hacen esa cuenta. Les da error. ¿Y por qué les da error? Porque el número que elegimos está fuera del dominio de la función logaritmo. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Está? Entonces, no sé qué hace ese 3, no sé qué hace la base, solamente me preocupa saber que esto que está acá adentro me va a indicar siempre, si está dentro del logaritmo, que eso sea mayor que 0. ¿Y qué hago con eso? Despejo la X y ahí encuentro los valores para que mi función exista. Perfecto. ¿Alguna pregunta en Zoom, chicos? ¿Ustedes? ¿Siguen allí? ¿Van bien? Se durmieron los 5. A ver, acá hay alguien en el chat. Bien, bien, dice. Bueno, Jorgelina, ya no da ni para hablar a esta hora de la madrugada, ¿no? Seguimos. Vamos a otro ejemplo más para que ustedes vean lo importante que es saber esto. Si yo no entiendo esto, lo que viene después se puede complicar y bastante. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué dice ahí en esa LN? La función que nos dieron ahora es LN. ¿Cómo lo leemos a eso? Bien. ¿Y qué era eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el logaritmo natural? ¿Qué característica tenía? Muy bien. Que tenía una base única que no aceptaba a nadie más que ¿quién? Que el valor del número e, que era un número irracional como el número pi, y valía 2,7 y pico. ¿Está? ¿Qué quiere decir con ese logaritmo natural? ¿Es distinta? Sacar el dominio en un logaritmo natural que en un logaritmo decimal es exactamente lo mismo. ¿Quién me preocupa? Lo que está adentro del logaritmo, que se llama argumento. 2x más 6. ¿Cómo tiene que ser ese 2x más 6? Mayor que 0. Hago pasaje de término. ¿Ven? Acá va un menos 3. ¿Ven? Porque este 6 pasa restando. Bueno, vamos a hacerlo así, miren, para que quede lindo esto y no tenga que... no, está hecho a propósito, porque yo no representé acá. Ahí está mi maldad, ¿ves? Yo no hice la recta, pero no lo pinté, quiero que lo pintemos entre nosotros. Este 6 pasa restando, o sea que acá va a ser menos 6. Y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y acá sería un menos. Y la respuesta sí está bien, la respuesta dice que x es mayor que menos 3. Ojo con este símbolo, tienen que saber leerlo, porque no saben cómo se lee a veces. En este caso yo me voy a parar en la X y voy a decir, como la X se abre para el lado, el símbolo se abre para el lado de la X, esa X es mayor que lo que venga después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dominio va a ser de nuestra función desde menos 3 para adelante. ¿Cómo escribo eso? Desde menos 3 a más infinito. ¿Y dónde va a ir en el dibujo eso? Bueno, vamos a ver. Me voy a parar en el menos 3, yo voy a marcar, para mí menos 3 va a ser ahí. No hace falta que hagan todas las divisiones. Si hace falta que, por ejemplo, si quieren, marquen el 0 para saber dónde están los positivos y los negativos. Después, los gráficos son aproximados. Y vamos a pintar la solución, que ¿para qué lado iría? Para la derecha. O sea, vamos desde el menos 3 para juventud. Porque el 6 que está sumando, Juli, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Y qué voy a poner acá para saber que el menos 3 no sirve? Porque acá dice mayor. Si hubiese dicho mayor igual era otra cosa. ¿Se acuerdan por allá en segundo año? El mayor igual llevaba un corchete acá y lo incluía. Para nosotros el mayor solo es un paréntesis.
Y ahí está el dominio de nuestra función. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier valor que yo encuentre desde el menos 3 para allá, sirve para encontrar el valor de i. ¿Estamos de acuerdo? En el zoom, ¿vamos bien? Y vamos Sí. al último de esta diapositiva, obviamente. Otra vez, ¿qué base tiene este logaritmo? 10. Acuérdense que la base de un logaritmo decimal, cuando no la escribimos, ¿sí?, se sobreentiende que acá hay un 10. ¿Cuál es el argumento? 5 más un medio de x. A eso lo hacemos mayor que 0. Hacemos pasaje de término, este 5 que está sumando pasa restando, y este un medio que está multiplicando pasa dividiendo y me queda menos 10. ¿Están de acuerdo con ese pasaje de término? ¿Quieren que lo haga en el pizarrón acá? Pregunten, miren que después les va a tocar hacerlo a ustedes. Lo que se da por visto y por no preguntado, ya fueron, ¿Quieren que lo resuelvan? Total, por las dudas, ¿vio? Yo sé que estos pasajes de términos son muy simples para ustedes, pero uno nunca sabe. 5 más medio x mayor que 0. Separamos términos, el 5 que está sumando lo paso restando. Eso no tendríamos que tener problema, ¿no? Acá me queda un medio de x mayor que menos 5. ¿Bien? Este un medio está multiplicando, entonces yo para poder despejar la x, lo que voy a hacer es x mayor que menos 5 dividido un medio. Y acá volvemos a aquellas viejas cuentas de los inicios de la secundaria. ¿Cómo se dividían dos fracciones? ¿Qué? No. Se invertía la segunda. Está bien lo que está diciendo, pero no es así como se dividen realmente. Vas a terminar haciendo la misma cuenta que vos me dijiste, pero esto se hacía así. La primera fracción queda igual y se multiplica por la segunda fracción invertida. Y se multiplica derecho. ¿Sí? Y esto me da como resultado menos 10. De ahí sale el valor que yo les puse a ustedes directamente como que la solución era los mayores que menos 10. ¿Se entendió? Pasajes de términos que después van a dar mucho problema. Por eso lo aclaro en este caso particular. Bueno, ¿cómo dibujo? Marco el 0. ¿Sí? Vamos a cambiar de color. Marco el 0 ahí. Nada más que para separar positivos de negativos. Ubico el 10 negativo por acá. No sé por dónde. Vuelvo a repetir esto. No hace falta que hagan menos 1, menos 2. Marquen el lugar donde ustedes van a decir que vale menos 10. Y desde ahí voy a tener que pintar para un lado o para el otro. En este caso nos dice que es mayor que menos 10. Nuestra solución va a ser desde menos 10 para este lado. Y lo único que me faltaría hacer en este caso en particular es en el menos 10 un paréntesis. Se terminó la respuesta. ¿Vamos? ¿Bien? Chicos del Zoom, ¿vamos bien? Porque queda poquito. Sí, sí. Bien, perfecto. Cualquier pregunta, no hay ningún problema. Seguimos entonces con lo último, que va a ser trabajar con uno que tiene una maldad pequeña, pero maldad al fin. Fíjense todos los pasos que yo estoy haciendo y recién estoy estudiando el dominio de la función. Después vienen un montón de cosas complicaditas, porque yo voy a tener que sacar el dominio, la imagen, los ceros, la positividad, todas esas cosas que a ustedes les suenan, pero en una función logarítmica. Bueno, este es el último que vamos a ver por hoy y tiene una complicación muy simple que a la vez da mucho trabajo. Lo mismo siempre, logaritmo, argumento mayor que 0, eso no me lo puedo dejar de saber hoy, y empiezo a hacer pasajes de término. Y acá es donde lo vamos a escribir antes de que veamos ahí abajo, y lo vamos a desarrollar como el de recién, para que a nosotros nos quede claro ese cuadrito que está ahí después para entenderlo cuando estén ustedes solos. El ejercicio dice, o el argumento dice que 10 menos 2x tiene que ser mayor que 0. Ustedes siempre que hagan una inecuación tienen que estar alertas a que la x esté multiplicada o dividida por un número negativo. Eso me va a generar seguro algún conflicto más adelante. ¿Qué es lo primero que hago? Paso el 10, como hicimos con el 5 en el ejercicio anterior, lo paso restando.
Y me queda menos 10. Cuando yo voy a pasar ese 2, que antes era un medio acá, ¿se acuerdan? En el ejercicio anterior. Pero el 1 medio era positivo, no pasó nada. Cuando este 2 pasa al otro lado, va a pasar dividiendo. O sea que me va a quedar menos 10 dividido menos 1 medio. ¿Y qué lío arma este 1 medio? El lío lo arma porque es negativo. Porque por culpa de que es negativo, este va a cambiar de signo ahora. ¿Está bien? ¿Y qué dice eso? Que logré despejar la X, está todo perfecto, pero el símbolo de la desigualdad se invierte. ¿Bien? Entonces, cuando el número que multiplicaba la X en una inecuación es negativo, al pasar al otro lado pasa con su signo, pero invierte el sentido de la desigualdad. Entonces, si yo hago esta cuenta, otra vez lo mismo de recién, ahora el símbolo va a mirar para allá, esto se da vuelta y se multiplica, ¿sí? Y esto me queda como resultado, ¿cuánto? Miren que acá puse mal 1 medio y puse 2. Me quedé con el 1 medio de hoy. Acá este sería así, ahí. Esto está bueno, se puede borrar y todo. Acá iría así, ¿no es cierto? Ahora sí. El 1 medio era el que hicimos antes. ¿Cuánto da esto? 5. Pero ¿dónde está la maldad de todo esto? Y esta es la propiedad que ahora van a ver. Acá. Cada vez que yo tenga un número multiplicando o dividiendo a la X y que sea negativo, cuando lo paso al otro lado con sus respectivos signos, el símbolo de la desigualdad se invierte. Entonces, ¿cómo quedó nuestra respuesta acá? ¿Qué dice ahí? X va a ser menor que 5, entonces marco el 0, el 5 va a estar por acá, y en lugar de pintar como venía siempre para el lado de juventud, ahora me voy para el lado del corsódromo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pararme en 5 y voy a ir para aquel lado. Los valores que me sirven para el logaritmo ahora son de menos infinito hasta 5. ¿Qué me falta? Solamente agregar en el 5 un paréntesis. Y ahí se terminó el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, no es que yo cada vez que saque el argumento pinto para el lado de la derecha. Todo va a depender de lo que haya acompañando a la X. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos si logran ver que la X está acompañada por un positivo o por un negativo. Muy bien, a ver cuántos minutos nos quedan. 2 minutos. ¿Alguna pregunta a los chicos del Zoom? Así después los dejamos dormir 3 minutos. ¿O vamos bien? Vamos bien. Vamos bien, perfecto. Lo que sigue ahora es un ejercicio en el cual empecemos a estudiar la base. ¿Ven? Dijimos que había 2 elementos para estudiar. O el argumento, que nos sirve para el dominio, o la base. Termino esta diapositiva y los dejo libres, chicos. Sigo castigando a los jóvenes que están acá, una cara dormida, no se imaginan ustedes. Bueno, la base, que era el valor de B, ¿se acuerdan? Donde quedaba ubicado debajo. Puede ser que sea mayor que 0 y menor que 1, o puede ser que sea mayor que 1. Esto es por definición del logaritmo de la primera clase que hicimos. El numerito que está abajo tiene que ser siempre mayor que 0, pero tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque si la base era 1, ¿se acuerdan que 1 le va a dar cualquier cosa? Siempre nos daba 1, por eso lo descartamos. Entonces, si la base está entre 0 y 1, la función decrece. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que sobre el eje X aumenta, el valor de Y disminuye. ¿Está? O sea, yo me voy a ir yendo para allá y el gráfico se va a venir para abajo. Y un grafiquito que va a tener aproximadamente una forma como esta. ¿Está? En cambio, si la base es mayor que 1, sea cual fuera, pero más grande que 1, a medida que aumenta, aumenta este. ¿Y cómo va a ser el grafiquito? Va a ser algo así. Entonces, mirando el resultado de la base, yo voy a tener una función decreciente o una función creciente. Ven que este es mucho más fácil que todo lo anterior. Con el dominio, justamente, ¿por qué? Porque el dominio es elegir los jugadores que yo quiero que jueguen. Acá ya estoy jugando y yo quiero que, mirando, por ejemplo, el que tiene el número 9, yo sé que va a ir a jugar adelante a hacer un gol, por ejemplo. Sí, ojalá. ¿Sí? Pero ahora, este valor surge de la observación de ustedes. Tienen que estar muy atentos porque de acuerdo a lo que pase,
la función decrece y la función crece. Y no es lo mismo graficar algo que se venga para abajo a algo que vaya aumentando. ¿Está? Entonces, esto es lo que tiene mucha aplicación después, donde, por ejemplo, esta curva que decrece sería lo ideal para que los casos de contagio de COVID respondan a una función logarítmica. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, van disminuyendo los casos. En cambio, esta otra función, a medida que pasa el tiempo aumenta, nos estaría describiendo un aumento de los casos de COVID a medida que aumentan, que van pasando los días. ¿Está más o menos? ¿Sí? Chicos de Zoom, terminamos por acá con ustedes. Muchas gracias por estar. Espero que hayan entendido y en algún momento de hoy o mañana les subo esta clase por si quedaron algunas dudas. Y un gusto, nos volveremos a ver la semana que viene, no sé cuándo. Ok, nos vemos. ¿Se entendió algo? Sí, sí. Bueno, cuídense mucho. Nos estamos Chao, nos manteniendo. vemos. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, chau.